dos velos. Parece que es un cuento, parece que así empiezan los cuentos. Había una vez, habían dos velos. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 27 y versos 50 al 51 y en segundo libro de Corintios, la carta a los Corintios 3, 14 al 18, nosotros vamos a ver que habían dos velos. Pero oigan, hermanos, si el relato usted lo conoce, pero qué importante y qué interesante es ver cómo Dios no se le pasa nada y llega siempre a tiempo. Y dice la escritura, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, hermanos, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Este evento histórico, yo no sé qué pudo haber pasado con aquella gente que estaba en el templo, pero cuando esa cortina se rasga, esa cortina se abre, ese velo se abre en dos. Debió haber sido algo, hermanos, que de verdad conmovió y movió las fibras más profundas de toda esa región en Jerusalén. Esa cortina no era sencilla ni fácil de cortar. Esa cortina era una cortina que tenía un material muy fuerte, hermanos. Difícilmente. Y la escritura narra que la cortina se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Les parece? De arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Hay todo un significado, hermanos. ¿Por qué de arriba hacia abajo? ¿Por qué no de abajo hacia arriba? Sin embargo, lo que nosotros en esta mañana queremos ver y queremos ministrar en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo sea el que nos acompañe en esto, es que de verdad Dios quiere despertarnos a nosotros de algo, hermanos. En el texto de 2 de Corintios capítulo 14 al 18, la escritura dice, pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué texto, hermanos? Aquí hay declaraciones que son verdad. La Escritura en medio de todo esto habla de otro velo. Por eso hablamos de que habían dos velos. Y los dos velos han sido quitados de forma magistral de parte de Dios. Hermanos, cuando Jesús clama a gran voz, entrega su espíritu y el velo del templo se rasga. Esa es la secuencia de los hechos. Y en el mundo espiritual se estaban dando acontecimientos. Dice que a la muerte de Jesús la tierra tembló. Dice que la muerte de Jesús, inclusive en medio del temblor y el terremoto que hubo, unos muertos salieron a resurrección. Fue un evento impactante. La tierra quedó 3 horas sin luz antes de que Jesús muriera. Dice que cayó toda una cortina de niebla sobre la tierra en Jerusalén. Qué fuerte y qué impactante ha sido para aquellos que estaban ahí. Nosotros diríamos, ¿quién no se va a convertir? ¡Qué predicación más extraordinaria! Ahí nada más ni tratados había que repartir, hermanos. Usted nada más le decía a la gente, conviértase al Señor porque ve que los muertos están resucitando y está temblando y hay un terremoto. Y esto está aquí todo 3 horas de oscuridad. Sin embargo, 2 de Corintios se cumple ahí. El velo de la mente estaba puesto y no podían ver nada de lo que realmente estaba aconteciendo.
El análisis para nosotros y el meternos en esta mañana, en este texto, es poder ver encontrar el propósito de Dios. Yo creo firmemente, hermanos, y creo que es algo que hemos venido siendo y lo hemos traído reiterativamente. Dios quiere despertar a su iglesia. Está tratando de sacudir a su gente de la pereza, a enseñarles el peligro al cual se dirigen. Yo no sé si nosotros estamos viendo, hermanos, el peligro al cual nos estamos dirigiendo si no logramos captar el corazón y la voluntad de Dios. Yo sí sé que Dios quiere despertarnos. Dios no está en el negocio de estar molestando. Dios no está en el negocio de estar acusando. Dios no está en el negocio de estar tratando de señalar. Ni debiera ser de ningún predicador o pastor o iglesia. Pero sí entiendo y sí creo, hermano, que Dios sí quiere despertarnos y que está tratando de sacudirnos de algún tipo de pereza, de algún tipo de forma, para enseñarnos el peligro al que nosotros vamos. Cuando nosotros tomamos los paralelos de la vida, nosotros podemos ver por qué tanta agresión. No sé si ustedes lograron ver una noticia, a mí me impresionó ver la forma como una mente cautiva del enemigo, una mente que de verdad cuando usted le escucha hablar, usted no tiene ni que tener tanto discernimiento de espíritus. Ese hombre tiene demonios. Y cómo narra él sencillamente cómo le corto la jupa a este y cómo le corto las manos a este y cómo agarro y sencillamente hago esto y fui yo. Y su sonrisa, Satanás haciendo escarnio. ¿Sí saben de qué noticia les hablé, verdad? Claro, pero eso está pasando. Usted y yo creíamos que eran solamente allá, en Oriente Medio. No, aquí, cerquita. 300 kilómetros, 250 kilómetros. No, no tan largo. 10, 8, 6, 5 kilómetros. 6, 7 kilómetros a Pavas, 6, 7 kilómetros a Desamparados, 6, 7 kilómetros a Barrio México. Es decir, la gente se está matando. La gente ya no tiene temor de Dios. Hermanos, porque el velo tiene que ser quitado. Y el velo de la iglesia tiene que ser quitado. Y poder nosotros venir a la sensibilidad, hermanos, del Espíritu. No crean ustedes, iglesia amada del Señor, que el llamado a que vengan, el llamado a que se integren, el llamado a que nos identifiquemos con Cristo y la iglesia y sus propósitos, al estudio de la palabra, a la adoración, a la oración, a la intercesión, al servicio, no es solamente algo que obedece a una dinámica de alguien que quiere hacer algo y que tiene que hacer algo y que tiene que ser un programa de iglesia. No es verdad. Ese velo debe desaparecer. Este llamado es un llamado urgente. Porque en medio de su presencia nos sensibilizamos, porque en medio del servicio nos sensibilizamos, porque en medio de la oración nos sensibilizamos, porque en medio de la adoración nos sensibilizamos, porque en medio del estudio de las Escrituras nos sensibilizamos. Y usted diría, pero bueno, yo lo puedo hacer en mi casa. Sí, hermanos, ojalá que lo hagamos todos los días en nuestras casas. Pero necesario también es venir al templo, venir a la iglesia, venir a la comunidad de fe, venir a la coinonía de los santos. Amén. Una de las cosas que también uno mira es como la profecía, y Isaías en el capítulo 30 y en el verso 9 al verso 11 nos empieza a hablar de algo que estaba aconteciendo, y proféticamente Isaías había hablado de que no oirían la ley del Señor. Decía, ellos no oirán la ley del Señor. Ellos dicen de los videntes, no vean, y a los profetas, no profeticen ante las cosas correctas. Les decía, háblenos cosas fáciles, profeticen engaños, muévanse del medio, desvíense de la ruta, causando que el Santo de Israel se aparte de nosotros. Isaías estaba diciendo a la gente, ya no quiere el mensaje de santidad. La gente ya
han sido adormecidos por su decepción. Ahora odian la ley de Dios. Solamente buscan el evangelio calmante y no el evangelio convincente, hermano. Uno lo mira, hermano, usted no sabe, y yo sé que tal vez sí sabe, pero se lo digo, el fenómeno que está pasando a nivel eclesiológico. La iglesia ha cambiado, la iglesia está transformada, la iglesia no es la misma iglesia. Hay gente que está yendo a la iglesia, pero es solamente una forma ritual. Es solamente una forma, hermanos, en las que solamente buscan un calmante. Una cosa calmante y no convincente. De cómo de verdad, hermanos, se ha propagado de forma fuertísima una vivencia a nivel de iglesia en donde ya las cosas igualmente la gente hoy decide, hermanos. Nuestros jóvenes están decidiendo hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Nuestros jóvenes piensan que ellos, sin meterse en la oración, sin meterse en el ayuno, sin meterse en la contemplación de Cristo, sencillamente dicen: por aquí voy y para allá voy. Y esto es lo que la Escritura a nosotros nos anunció. El apóstol Pedro habla y nos exhorta. Dice: nosotros somos como la flor del campo. ¿Cómo va a decir usted? No, si Dios quiere iré, y si Dios quiere yo no iré. Pero hoy no hay ese temor. Hoy las iglesias igual, hermanos, están conectadas en medio de un montón de cosas. El llamado a la santidad no gusta. El llamado al compromiso con los jóvenes no gusta. Necesitamos rescatar una nueva generación que se levante en compasión, en pasión por las almas, en compasión de unos con otros, en compasión por todas las cosas que de verdad de Dios tienen que ser. Necesitamos despertar, y yo creo que Dios sí quiere despertarnos, porque la gente no quiere el mensaje de santidad. Y yo pienso que a veces es mal formados. Santidad no es no fallar. Santidad es la expectativa que yo tengo que tener en Dios, de saber que yo debo cuidar todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Que el proceso de santidad es un proceso en el cual yo camino y trasciendo. No porque me equivoque hoy dejé de ser santo. Al contrario, es porque mi santidad va acumulando y mis errores entonces los empiezo a conectar de una forma distinta en el mundo espiritual. Y digo: Señor, hay algo que está mal conmigo. Ya no estoy orando lo que estoy orando. Mira, ya yo no estoy tan sensible como antes. Mira, Señor, de verdad, qué raro. Antes yo iba tan emocionado, porque a veces no tiene nada que ver el asunto del entorno. El entorno va a estar. Hermano, no es si usted está a tiempo en el lugar correcto. No, les voy a contar algo. No es estar a tiempo en el lugar exacto o correcto. Es que usted sea la persona correcta en cualquier lugar que esté. Si usted está correcto, si usted está claro, si usted está en la santidad, si usted está en el temor de Dios, usted podrá estar en medio de cualquier cosa y usted mantiene sus convicciones firmes en Jesús. Su honradez, su nitidez, su transparencia, su corazón sincero. Pero no está pasando lamentablemente así. Hay una carga que nosotros tenemos que desarrollar por los niños y los jóvenes. Preventivamente. Es duro, rudo y difícil. Y hay un fenómeno que a veces no se ve, pero pareciera, y uno escucha a algunos expertos, y más o menos el mensaje es como que: qué raro, los chiquitos ahora salen malos. Salen listos para los niños. Y entonces hemos encontrado, hermanos, ¿usted sabe qué es lo que es más triste en todo esto? Con respecto a esto, que el velo no se nos ha caído a veces a nosotros, que nosotros pensamos que de verdad, y le hemos encontrado nombre a cualquier enfermedad. Vea, el chiquito tiene Asperger, tiene oiga, y si usted no conoce alguna enfermedad, usted le puede poner cualquiera, como la que yo soy el promotor de esa enfermedad, del Sabadictus, ¿verdad?
Esa es creación mía, el sabadictus. ¿Sí saben qué es la enfermedad del sabadictus? ¿Sí? Es la que muchas veces a ustedes les da para no venir a la iglesia el domingo. El sabadictus da de todo. Salen los viajes, salen otras intenciones, sale el partido, sale el asunto, sale el almuerzo, sale aquí, sale allá. Resulta que nadie nunca lo ha invitado, no lo invitan a comer a su casa, a un lugar familiar, pero el sábado lo invitan para que usted se trasnoche y el domingo qué pereza levantarme. Ese se llama la enfermedad del sabadictus. El sabadictus pasa de todo. Y con los niños estamos así. De todo tienen esos pobres chiquitos. Y yo digo, ¿no será falta del temor de Dios? ¿No será falta de una familia que ore? ¿No será falta de una familia que ministre? ¿No será falta del temor santo y reverente a Dios? Que estamos en una descomposición social que no hemos querido ver, hermano. Necesitamos clamar y orar, hermano. Uno entiende, tampoco, ¿verdad? Se crean que porque soy de por allá, uno no sabe. Sí, hay algunos fenómenos que son reales, físicos, biológicos, químicos, ¿verdad? Pero hermano, esto es como peste. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, cómo el velo se nos es quitado. Nuestros hijos necesitan vernos orar. Nuestros hijos necesitan vernos ayunar. Nuestros hijos necesitan vernos postrados. Nuestros hijos nos necesitan ver con el temor a Dios. Esta sociedad necesita una iglesia santa, una iglesia que mire, que vea, que el mundo vea que hay una diferencia. Lamentablemente no lo estamos viendo. La iglesia se parece tanto allá afuera. Los muchachos usan las mismas tonterías y las mismas, hablan igual. Y muchas de las familias viven igual como cualquier otra familia. No hay diferencia. Solo pregúntele a su vecino si sabe que usted es cristiano y verá como en medio de esto uno descubre varias cosas. Los dos velos. En Mateo, la rasgadura del velo, hermanos, del templo no es un milagro que deba considerarse con ligereza. Es decir, hermanos, había sido fabricado de lino torcido, con querubines de obra primorosa. Esto nos da la idea de una tela resistente, de una pieza de tapicería de duración, hermanos, capaz de resistir la más severa tensión. Entonces, esto no es obra del ser humano. El rasgar ese velo tenía y tiene toda una forma y una situación que es digna de analizar, hermanos. Es decir, que nosotros necesitamos saber qué significaba que ese velo se rasgara de arriba hacia abajo. Y lo primero que nosotros necesitamos o descubrimos es por lo menos dos aspectos. Número uno, hermanos, se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Y qué significa eso? Número uno, es abolida la ordenanza legal que separaba. Eso significa primeramente, hermanos, que cuando eso se produce y el velo es rasgado de arriba hacia abajo, se corta con un momento. Dios viene e interviene. Es abolida la ordenanza legal que separaba. Ya no iba a haber separación. Ese velo separaba al lugar santo del lugar santísimo. Ese velo solo era atravesado una vez al año por el sumo sacerdote. Solamente algunos o solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía ingresar ahí. Pero ahora, cuando viene esta reflexión de lo que se hizo, el hecho histórico de que el glorioso velo del templo fue rasgado, hermanos, como un hecho espiritual que es todavía mucho más importante para nosotros. Abolida la ordenanza legal que separa. Y existía bajo la ley esta ordenanza que nadie podía entrar jamás al lugar santísimo, con la única excepción del sumo sacerdote, y él podía hacerlo únicamente una vez al año y no sin sangre, hermano. Qué emocionante es poder ver cómo Dios efectúa y cómo la cruz de Cristo, cómo el proceso de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hace un evento. A Dios no se le pasó nada. Dios estaba ahí en la muerte de su Hijo amado Jesucristo.
El velo es rasgado y Dios empieza a componer su agenda. Y Dios empieza en este grito, que fue el grito que Jesús dio, hermanos, a hacer algo distinto. La Escritura dice: Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu, y entonces el velo del templo se rasgó. ¿Qué grito pudo haber cortado esa separación, ese velo? Lo segundo que nosotros aprendemos, hermanos, es que a partir de ese momento Dios ya no habita más en la densa oscuridad del Santo de los Santos. Ya no habita Dios en la oscuridad. Ahora el libro de Hebreos nos enseña que tenemos acceso libre al trono de la gracia por la sangre del Cordero. Ahora tenemos, dice, sin temor podemos entrar. Hay acceso libre al trono de la gracia. ¿Qué nos impide estar delante de su trono? Me encanta ese canto que ministramos hoy, ¿verdad? Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Él es el primero, Él es el postrer, y arrojan corona delante de Él. Poderoso es nuestro Dios, sentado en su trono, al cual hoy usted y yo tenemos acceso por la gracia y la sangre derramada del Cordero. Usted y yo no tenemos excusa, dado a su fin. Por eso, hermanos, no es cuánto ore usted, no es cuánto dé o cuánto venga a la iglesia, no es por obras para que nadie se gloríe, hermano. Esto que hacemos de dar, de estar, de servir, de congregarnos, de ayunar, de buscar su presencia, es en acción de gracias por el favor que Dios nos hizo. No es, me hace más santo orar, pero los santos oramos. No me hace más santo venir a la iglesia, pero los santos venimos a la iglesia. No me hace más cerca a Dios el que yo le dé más plata o le dé más tiempo, pero los que somos santos le damos, nos despojamos y nos desprendemos, hermanos. Porque Él es santo, nosotros buscamos su santidad. El velo rasgado, hermanos. Y ve qué interesante. Lo interesante que la cruz de Cristo esté relacionada con la ruptura del velo que estaba en el templo. ¿Y por qué debía ser así, hermanos? Por lo menos dos aspectos. Una verdadera revelación de Cristo empieza a dividir lo celestial de lo terrenal. Una verdadera revelación de Cristo empieza a dividir lo terrenal con lo celestial de lo terrenal. Y número dos, solo viéndolo a Él como el Cordero en el trono podremos entender su visión del final de todas las cosas, el cual se relaciona con la unión con Él como su novia. Estos dos aspectos, hermanos, en la cruz del Calvario, que se relacionan con la ruptura del velo, tienen que llenarnos a nosotros no solo de satisfacción, sino de venir al pensamiento. ¿Por qué tuvo que ser así? Solo cuando nosotros logremos ver al Cordero en el trono podremos entender la visión del final de todas las cosas. Hermanos, el final de todas las cosas que allá en el libro de Apocalipsis se mira. La boda natural, el velo que se le quita a la novia al unirse al novio. Recibir la llenura de la resurrección no es solo creer que Jesús salió de una tumba, sino vernos como una nueva creación en Cristo y levantarnos con Él en total unión. De eso se trataba esa ruptura del velo. Es comunión. La ruptura del velo tiene que ver con estar en intimidad. La ruptura del velo tenía que ver con que ahora experimento una nueva relación con Él. Ya no hay nada que me tape, ya no hay nada, que me impida. El hecho que se rompiera muestra la obra terminada de Jesús, por medio de la cual podemos tener acceso directo a la realidad, hermanos, viva del Señor. Esto tiene que llenarnos de emoción, iglesia. Yo puedo vivir hoy
por medio de la obra de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, tener una relación con Jesús de intimidad. Él y yo y Él. Esto es maravilloso, hermano. Entonces viene el cumplimiento de la palabra y de las promesas de Dios. Por supuesto, Él es el esposo y yo soy su esposa. Por eso Él dice, no te soltaré, ni en lo alto, ni en lo bajo. No te soltaré. Nunca me va a soltar. Porque el esposo amoroso me sostiene. En la tempestad, en medio de las situaciones, Él estará con nosotros. Y yo decía al principio, hermano, yo no sé cuándo Dios le va a contestar, pero estoy seguro de algo. Dios le va a contestar. Dios no es mudo, Dios contesta. Tal vez no le va a contestar de la forma en que usted y yo queremos, pero Dios responde. De eso estamos seguros, de eso estamos claros, de eso se trata. Este velo rasgado, hermanos, de arriba hacia abajo, en un evento especial, ese primer velo que rompió, que separaba al hombre, hermanos, y lo separaba, el primer velo que se rompió separaba al hombre de Dios hasta que la obra de la cruz fuera terminada. La cruz está casada en todo lo que tiene que ver con Dios. La cruz está casada con todos los eventos que Dios está transmitiendo. Por eso es central la cruz. Por eso debe ser revelada la obra de la cruz en medio de la iglesia. En la cruz Jesús no murió. En la cruz Jesús cumplió el plan y el propósito eterno de Dios. Y si bien es cierto que el evento de muerte fue en su cruz, pero de igual manera, hermanos, la cruz para Él significaba solamente el fin del cumplimiento para el inicio del plan eterno del Padre. Para nosotros debiera ser lo mismo cuando nos invita a que tomemos la cruz. Por supuesto, hermanos, el segundo velo, el que habla en el libro de los Corintios, hermanos, se relaciona con nuestra comprensión individual de esa obra terminada y nos impide ver lo que somos en Cristo. La ruptura del segundo velo depende de la condición de nuestro corazón. Hermanos, cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo será quitado. Eso es lo que declara el libro de los Corintios. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que leímos nosotros. Cuando podemos decir, vamos a ver a cara descubierta, decía el apóstol Pablo, al espejo, a la gloria del Señor. Porque ahí somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, cuando el apóstol está escribiendo ese texto a los corintios, les está diciendo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto por el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nos convirtamos al Señor, hermano, ¿por qué estamos sufriendo tantos engaños? ¿Por qué somos tan engañados? ¿Por qué nos engañan tanto? Las personas nos engañan. ¿Por qué hay tanto engaño? Porque no discernimos la verdad, porque el velo está puesto, porque no podemos ver en la visión de Dios más allá de aquello que de verdad Dios tiene. A veces quedamos cortos, hermanos, porque tenemos un velo puesto que dice la Escritura. Cuando nos convirtamos, cuando de verdad asumamos el reto de ser una iglesia en la cual somos sacudidos por el Señor, cuando seamos esa iglesia no perezosa, cuando de verdad seamos esa iglesia que despierta, cuando seamos gente que no quiere o que quiere oír ese mensaje de santidad, cuando quitemos ese velo, hermanos, no seremos más engañados. Naturalmente existe la gente, hermanos, los estafadores.
¿Por qué tienen tanto éxito? Y algunos socios que se le arriman a algunas gentes, los engañan y no nos damos cuenta. No discernimos. Y nosotros tenemos que vivir con la consecuencia. Me está viniendo algo a la mente, pero Señor Jesús, yo digo esto aquí, me quedo sin trabajo. ¿Por qué nosotros en nuestro caminar espiritual vivimos etapas tan secas, áridas? ¿Por qué? Porque nuestras familias a veces sucumben en la sequedad y en los desenfrenos y en las cosas que no son. ¿Por qué? Pensémoslo, hermanos. No es un mensaje condenatorio, es un mensaje a que nos accionemos, a revisiones. Revisemos por qué somos engañados. Revisemos por qué, hermano, porque no es el problema ser engañado, el problema es no darse cuenta. Porque el enemigo anda viendo cómo devora nuestras vidas. Pero somos una iglesia en donde la Escritura a nosotros nos llama a que si nos convertimos, si nos hemos convertido al Señor, nosotros tenemos que ver el mensaje para nosotros, hermanos. ¿Qué significa que nuestro corazón, qué significa que nuestro corazón se vuelva al Señor y cómo quita Él este velo? Recuerdan, ningún hombre que ha visto a Dios ha sobrevivido. Cuando el segundo velo es quitado, vemos a Jesús y con esta visión viene la muerte y ya no tratamos de presentarle nuestras obras y esfuerzos a Dios. De eso se trata, quitar el velo. Cuando nosotros, recuerdan, por eso Pablo dice, es que ustedes no entienden, y cuando leen la ley ustedes no entienden. No entienden a Moisés, no entienden la ley. La ley decía que nadie que viera a Dios vivía. Eso decía. No se le podría ver cara a cara. Y Moisés tuvo una experiencia y le dijo, Dios, déjame verte. Y Dios le dijo, bueno, para que usted la agarre toda, porque somos amigos, somos cuates, le voy a dejar que vea la espalda. ¿Verdad? Yo daré la media vuelta, dijo Jesús, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y me vio de espalda. No dice eso el texto, pero seguro por ahí anduvo el tema. Cualquier cosa ahí pregúntenle a mi hermano Insera, que él conoce de esos tratados. Pero así fue. Nadie podía ver a Dios y quedar vivo. Cuando Pablo viene escribiendo que el velo tiene que ser quitado, hermanos, y aquí hay revelación en esto que tenemos que asegurarnos de tenerla, es que cuando Jesús venga y el velo se ha quitado, entonces de verdad vendrá la muerte. Es verdad, nadie veía a Dios y tenía que morir. Cada uno de los eventos y acontecimientos que los profetas y los hombres vieron, cuando Juan vio, cayó como muerto. Cuando Isaías lo vio, cayó como muerto. Cada hombre que pudo ver la gloria de Dios cayó como muerto. Ahí es donde está. Nosotros necesitamos ver a Jesús y caer como muertos, iglesia, para ya no vivir más nosotros, sino que Él sea en nosotros la única esperanza de gloria. Necesitamos quitarnos ese velo. Necesitamos que Jesús, no solamente como aquel que hizo una obra, sino como aquel que tuvo resurrección. En nuestro propio corazón es el que nos impide, hermanos, ver a Jesús de esta forma, y hasta que este velo no se ha quitado, trataremos de agradar a Dios en la forma que los judíos lo hacían. Las obras apartadas de la vida de Cristo, lo más que haremos será rendirnos, o sea, dejarnos muchas cosas por Jesús, pero no entregaremos nuestras vidas. A veces la gente es lo que ha hecho, hermano. Sí, ya yo no fumo y ya no tomo. Ey, aplausos para el hermano que no fuma y no toma. No, pues ya tampoco casi ni peleo con mi esposa o conocí. Es dejar de hacer algunas cosas. Y eso no es que está mal, hermanos. Yo pienso que sería un buen principio. Sin embargo, hermanos, dejar de hacer muchas cosas por Jesús no significa que hemos entregado toda nuestra vida. Entregar toda nuestra vida es no vivir nosotros más y que Él sea en nosotros la esperanza de gloria.
Es imposible hacer esto si no se quita el velo, si Cristo no se revela. La incapacidad de ver a Dios no se da porque Él no quiera vernos, sino porque no estamos viendo a Cristo en el trono, en una obra terminada, hermanos. Si no vemos a Cristo sentado en el trono, rodeado de luz, si nosotros no vemos a Cristo, el poderoso, el que sabe cómo ministrarnos, cómo hacer los milagros, hermanos, no vamos a funcionar. Nosotros necesitamos empezar a tomar las verdades de Dios, verdades absolutas, que el mundo nos ha querido cambiar, que el enemigo ha querido venir a golpearnos en esto, hermanos, y ha tratado de hacer algo que no es Dios, que se parece a Dios. Si hay una de las cosas que ha dañado la iglesia, hermanos, son las pseudo iglesias o los pseudo pastores o los pseudo profetas o los pseudo apóstolos o los pseudos, como se quieran llamar. Entonces hay mucha gente desanimada. A los jóvenes les gusta ir donde está una revolución de cosas. No van por Cristo, ellos van por otra cosa. Y las iglesias hoy así, de ese tipo, hay así. Y ellos piensan, bueno, no importa, los traemos a como sea, a jugar, a practicar, a hacer. ¡Qué engaño! Porque para los chicos será bonito ir y estar, y sería muy vacilón, estamos, qué pura vida, aquí sí hay, uy, qué bueno, porque hablan igual, porque se dicen igual, inclusive se mientan la madre como si nada. No, es más de decir, en vez de bendecido, te miento la madre, y para ellos es, qué pura vida. Y eso no pasa nada, eso no es nada, eso no es nada. Lo mismo les da leer, decir o ver lo que sea, y no importa, así somos los jóvenes de ahora, somos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que usted hace diferente a los otros? Bueno, no estoy fumando marihuana últimamente. No me estoy drogando. Qué triste, hermano. Es triste. Porque ¿cuál es la diferencia de la iglesia santa con un mundo que está en corrupción? Si seguimos murmurando y seguimos chismeando y seguimos no haciendo lo correcto y seguimos siendo hipócritas y seguimos siendo no verdaderos, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. El mundo no la mira. Por eso acrecientan un poco de formas y cosas, pero Cristo debe ser revelado. El velo tiene que ser quitado, iglesia. La incapacidad de ver a Dios no se da porque Él no quiera vernos, hermanos, sino porque no estamos viendo a Cristo en el trono, en su obra terminada. Solo vemos al Cristo que caminó en la tierra. Solo vemos al Cristo que caminó en la tierra. Y es un asunto fuerte. Hasta que no busquemos a Cristo como Él es, no veremos correctamente y nuestra visión siempre estará basada en la tierra. Hay que ir al cielo de Dios. Hay que ir a la revelación. Hay que empezar a implantar algo, hermano. Saben, cuando nosotros como la iglesia, me preguntaba ayer alguien, un hermano me decía, ¿y qué? ¿Estaremos listos nosotros para una persecución, para eventos tan fuertes? ¿Verdad? Y yo, en medio de todo, yo digo, sí, hay una persecución que ya vino. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta y hemos entrado en otro juego. Sí hay una persecución si usted quiere vivir conforme a la verdad. Sí la hay, hermano. Porque hoy la gente no quiere la verdad. Pero ¿cuántos queremos pagar ese gran precio? Es que entonces ese no es el mensaje. Porque la pobreza no es para el cristiano. Es porque la no provisión no es para el cristiano. Es que las dificultades es para el no cristiano. Es que el cristiano no debiera de eso. Y entonces se ha entrado en ese modelo. Pero el modelo de Dios es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El modelo de Dios es verlo, es que el velo se ha quitado, hermanos, que cada uno de nosotros deba llegar a ser un testigo de la resurrección. Entonces veremos por el Espíritu qué fue lo que pasó cuando Jesús murió. Veremos qué nos pasó, nuestra propia sentencia. Hermanos, que nuestra muerte al camino a Dios se abrió por medio de una nueva forma de vida. Veremos a Jesús como Él es ahora, en la resurrección. ¿Cómo miramos nosotros a nuestro Jesús? ¿Cómo lo miramos? Nuestro Jesús está vivo, ha resucitado. Ha resucitado. Entonces yo tengo que ser una familia resucitada. Tengo que ser un creyente resucitado.
Tengo que andar en la vida del Espíritu, no en la vida de la carne. No tengo que andar con malas formas, malas palabras. Tengan cuidado, jóvenes, con eso del Facebook, dijo el otro de allá en Santa Bárbara. Ay, tengan cuidado con esos Facebook. Ay, 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 con el Facebook. Cuidado, hermanos. Ustedes a veces se dejan jóvenes, se dejan poner cada cosa que a usted se le para el pelo. Cuidado. De cada palabra usted dará cuenta a Dios. Y nosotros como padres de familia, hermanos, yo creo que si nuestros hijos, perdón, ya me metí hasta la cocina y por detrás, pero si usted y yo como padres de familia necesitamos operar la autoridad de Dios. Si nuestros hijos viven bajo el techo, van a tener que ver qué hacen mientras vivan bajo el techo. Mi cuarto, mi privilegio, mi forma, no, Señor, si vaya a donde vive usted solo y haga lo que le da la gana, porque mientras vivo aquí, esta casa sirve a Jehová. Y en mi casa mando yo, después me las arreglo ahí con... Pero es un asunto de autoridad, es un asunto de autoridad espiritual, hermano. Ay, voy a tirar a mi hijo a la calle, se la voy a tirar a los perros, se la voy a tirar No, usted no le está tirando a sus hijos a nadie. Sus hijos pueden tirarlo a usted, a los perros. Los hijos ya no tiran, no, los hijos son más vivos que nosotros. Si no se dieron cuenta, un mensaje. Los hijos tienen que estar bajo la sujeción del Espíritu en una casa, en una familia. El velo tiene que ser quitado. Somos nosotros la autoridad puesta por Dios. Es que, pastor, fíjate que es que mi hijo ya no quiere venir a la iglesia, entonces vamos a ir a otra iglesia porque mis hijos quieren ir a la iglesia. Sus hijos que ni oran, ni ayunan, ni dan nada, lo más es quitarle la plata a uno, mentira. Y todavía te lo quieren llevar para donde ellos quieran, nada más para que usted les vaya a ver, a que vean la novia por allá o la chiquilla por allá, a que las hormonas le empiecen a crecer. No, si usted tiene que irse de un lugar, se va porque usted es el padre de familia y usted oró y usted sintió que de Dios tiene algo que hacer en otro lugar. Tenemos que proponernos, hermanos, quitarnos el velo. Amén. Amén. ¿O hay de mí? Sí, todavía me aman. Termino. Concluyo. La conclusión. El apóstol Pablo concluye y yo quiero concluir como el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 3:14 al 18. En la parte, en el último verso, en el 18, dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa es nueva traducción viviente. Pero noten esto: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Señor, que es el Espíritu, nos quiere transformar. Y la transformación no es solamente para algunos, la transformación es para todos. Hermanos, nuestras familias, nosotros como iglesia tenemos esa carga por las familias para Cristo. En nuestros núcleos familiares necesitamos tomar nosotros, hermanos, nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Yo me equivoco como esposo y a veces ahí tengo mis situaciones, ¿verdad? Y a veces la cosa se pone más espesa, un día más que otro, y a veces vienen aguas serenas. Pero este no es el problema del núcleo familiar. Hay aflicciones, hay cosas, sí, fallamos, ¿verdad? Pero el punto está en que nosotros logremos rectificar. No importa, hermanos. El tema no es cuánto como familia caemos, sino cuántas veces nos paramos, hermanos. De eso se trata. Eso se trata. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, también otra traducción dice, hay libertad.
Quitemos ese velo, que nos rasguemos el velo del corazón, hermanos. Amén. Para poder ver como Dios ve, para poder verlo a Él y caer como muertos y ser resucitados conforme su gracia y misericordia. Dos velos, que los dos, uno fue quitado por el Señor en la muerte, sepultura, resurrección, y el segundo velo es quitado por nosotros cuando veamos que Él hizo propicio todas las cosas para que hoy yo pueda ser una nueva criatura, una nueva creación. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor.